Zacarías 9, del 9 al 12. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salvo. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Amén. Amén. Y amén. 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 Pero Padre Celestial, damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Sea tu Santo Espíritu guiando aquí, con poder, unción y autoridad. Gracias, Espíritu Santo. Quebrantamos toda voz de las tinieblas, toda voz del mal, de la confusión, del mundo, callen, puede ser todo en el nombre de Jesús. Solo tu voz, Espíritu de Dios, aquí hablándonos, guiándonos y usando mi Espíritu de Dios. Gracias, en Cristo Jesús, que esta palabra, Señor, tú la acompañes con tus milagros, con tu poder, con tu unción, y que sea rema en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios ya me está restaurando el doble. Amén. Amén. Esta palabra es para aquellos que han sufrido. ¿Cuántos han sufrido acá? Alguna aflicción, dolor, pena, angustia que haya tenido por años. Enfermedad, la misma situación que no cambia. En fin, muchas cosas. Y también la pérdida de negocios, de finanzas que bajaron mucho, el negocio quebró. En fin, cuántas cosas que nos hayan podido pasar y que nos trajeron mucho sufrimiento y dolor. En esta versión Dios habla hoy, dice en el versículo 12. Mire cómo dice el apóstol. Dice la palabra: ustedes cautivos que mantienen la esperanza, regresen a su fortaleza. Les digo que voy a darles en bendición el doble de cuanto tuvieron que sufrir. Gloria a Dios. Amén. Aquí dice que nos dará el doble de lo que ¿qué? Amén. De lo que tuvimos que sufrir. ¿Cuántos han sufrido? ¿No han sufrido? Para los que no han sufrido, esta palabra no es para ellos. Para los que han sufrido, los que hemos sufrido, nosotros hemos tenido a veces sufrimiento, dolor, tristeza, a veces nos ha llegado. De estos 16 años que hemos estado esperando siempre, esperando. Pero el Señor dice que llega un momento en que va a restaurar el doble de lo que sufrimos. Si tú sufriste por 20 años, ¿cuánto vendrá 40. la restauración? 40 años de bendición. Amén. Y eso no para si seguimos en obediencia con Dios. ¿Eh? Pero el Señor empieza a decir: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí el rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asno. Está anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, que en esta época están celebrando supuestamente el cumpleaños de Jesús, pero Jesucristo vino fue a redimirnos, a salvarnos. Y cuando Él entró en Jerusalén, ¿cómo entró? En un asno, en un pollino. Eso indicaba que cuando un rey, como Jesús es rey, entraba en una ciudad en caballo, venía en son de guerra. Si entraba en un pollino, en un asno, venía en son de paz. Entonces Jesucristo siempre viene a traer paz. Amén. Paz a todos nosotros.
con su sacrificio que hizo. Dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Aquí me decía el Señor cisterna. Hay algunos que se han sentido en cisterna. O sea, una cisterna es algo que Satanás hace para que caiga la persona allí. Dice que sin agua, una cisterna sin agua es un hueco allá bien hondo, donde no puede salirse de él. ¿Se imagina uno caer en una cisterna? El desespero que puede haber porque no puede salir. Las cisternas que Dios habla, hablando para hoy, son las dificultades, los problemas, las circunstancias en las que cayó una persona y ahí sigue y no ha podido salir. Y eso le ha traído mucho dolor y sufrimiento. Pero el Señor dijo: alégrate, oh Sión, porque Jesucristo ya vino. Y Él, con su sacrificio, nos dio libertad a todos. Quiere decir que nos saca de esa cisterna. Esa cisterna puede ser una prueba financiera que ha durado años y no ha podido salir. Una enfermedad que ha durado años y no ha podido salir. Deudas que no ha podido pagar años y años, y ahí está. Sigue, ¿cierto? Y el Señor me decía que a Satanás le gusta meter a las personas en regiones de cautividad. Y en esas regiones de cautividad solo hay tristeza, solo hay dolor, hay tormento. Satanás lo único que hace es atormentar. En el infierno, ¿qué es lo que hay? Si una persona no cree en Jesucristo, va a ser atormentada en el infierno. Pero Satanás quiere atormentarnos en vida, haciéndonos creer que estamos en un infierno. Y puede meter a las personas en cisternas, haciéndoles creer que nunca van a salir de allí. ¿Se imaginan? No se imaginan, mejor no se imaginan. Tal vez por desobediencia, por descuido, se cayó. Nos pusieron una trampa, el enemigo no vi la cisterna y ahí cayó. Y ha durado eso por mucho tiempo, por muchos años. También por persecución a causa de la palabra, también a veces se sufre mucho, pero el Señor dice: yo quiero que entiendan que todo lo que han sufrido, yo les voy a restaurar el doble. O sea que viene gozo a tu vida, el doble de lo que sufriste. ¿Ustedes sí estamos comprendiendo eso? ¿Sí? Amén, Señor. ¿Qué es lo que viene? Gozo, el doble de lo que yo sufrí. Viene el doble. Dios me va a restaurar el doble. Aquí dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. El doble. ¿Cuántos de aquí se acuerdan que si alguna época, o si ya están en esa época, que tuvieron un auge grande en las finanzas? Y que a veces recuerdan: ay, cuando yo tuve, y cuando yo estaba tan bien, y cuando yo tenía y ese negocio, y cuando no sé cuánto me ganaba tanta plata, y Dios dice: ¿te acuerdas de todo eso? Que se perdió, sí. Que cayó ese negocio, que perdiste esa casa o esas casas. Esa salud que sentías tan fuerte, y ahora, ¿cierto? Como que la persona de verdad, ay, cuando yo no me dolía ni una mujer. Y ahora sienten este dolor y aflicción por eso, esa enfermedad, o porque se les cayó el negocio, esa ruina, o perdieron la casa, o el hogar fue destruido. La esposa o el esposo lo dejó. En fin, hubo traición, hubo infidelidad, en fin, ¿qué puede pasar? Y que trajo mucha aflicción, mucho dolor.
Y el Señor me dice, ¿te acuerdas en el momento en que tú tenías el mayor aumento? Pues yo te voy a restaurar no solo a ese momento, sino el doble de ese momento. Amén. El doble. Dice, ay, ¿cuándo seré que tendrá algún día prosperidad como él? Y le dije, no solo como esa, sino será el doble. El doble. Pero para eso necesito que entiendas, esta es una palabra para Sión. Amén. Alégrate, Sión. Gózate, Sión. No estés más triste. No sufras más. Porque Jesucristo ya vino y nos salvó. Amén. Amén. Y una de las cosas que hace Jesús cuando llena el corazón de una persona es traer gozo. Amén. En el libro de Nehemías 8:10 dice: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Aquí dice, volveos a la fortaleza. Cuando él dice volveos a la fortaleza es Dios, es Jesucristo. Y esa fortaleza, cuando estamos, produce gozo, que nos da mucha fuerza. Estábamos debilitados, pensábamos que no podíamos seguir, que Dios se olvidó, que no se acuerda o que pasa. Hay personas que cayeron en un pecado y siguen en ese pecado dando vueltas y vueltas y como en un hueco, en una cisterna, y no han podido salir de ese pecado. Hay otros que creen que la vida es terrible y que resulta que Dios les dice, no es así. Todo se los hizo creer fue el diablo. Porque de aquí en adelante Dios te dice, yo te digo hoy que no te entristezcas, porque el gozo del Señor será tu fuerza, tu fortaleza. En el Salmo 81:1 dice así: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. ¿Quién es nuestra fortaleza? Entonces, cuando él dice volveos a la fortaleza, ¿qué querrá decir Dios? Aquellos que están cautivos, aquellos que se sienten enlutados, tristes, desanimados, porque cuando una persona está así, viene el desánimo terrible, al punto que la persona no quiere seguir, no quiere, y dice, ¿para qué? Porque está en una región de cautividad. Y mientras esa persona esté en una región de cautividad, no podrá experimentar el gozo del Señor. Tiene que salir de allí, de esa cisterna. Es tiempo, a veces son herencias que nos dejaron nuestros padres. Se heredó el pecado, se heredó la atadura. Entonces, esa herencia es la que no debemos tener. Esa es la que debemos anular en nuestras vidas. Y Dios me decía, yo ya te rescaté de esa cautividad. Hay muchos cautivos y hay regiones de cautividad, la cual llama cisternas, donde nadie puede salir humanamente, no se puede salir. Y esa tristeza que causa esa cautividad, nadie tampoco la puede quitar. Mire, por más que una persona no le diga, gócese en el Señor, es casi como pegarle. Quite esa cara y ponga, ay, esto no sabe lo que me pasó, cállese antes de que lo... Pero lo estoy tratando de animar, como me anime. ¿Y si sabían ustedes que no podemos animar a nadie? No hay nadie que nos pueda quitar esa tristeza, ese sufrimiento, ese dolor en nuestro corazón. No hay ser humano que pueda hacer eso. Hasta tú vienes y escuchas la predicación de, ay, el pastor va a tratar de animar. Yo no voy a animar a nadie. El que va a hacer eso es Jesucristo. Es el único que puede hacerlo.
Y Dios te va a decir, como dicen en una religión por ahí, pare de sufrir. Amén. ¿Cuándo vamos a parar de sufrir? ¿Crees que ese dolor, ese sufrimiento, esa enfermedad, eso que te ha causado eso, va a seguir para siempre? ¿Será que algún día Dios se acordará de mí? ¿Será que hemos dicho a Dios, Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo te vas a acordar de mí? Últimamente por ahí se habrá dicho, Señor, acuérdate de mí. Y ni siquiera había gozo, sino tristeza. Y vienen con caras largas. Y cuando una persona está así, cuando una persona está triste, canta alabanzas. Casi que una persona triste o desanimada o sufriendo se queja. De lo que va a salir de su boca es pura queja. Estoy harto, estoy tomando esto, me aburre esto, no me gusta esto. No. O sea, es impresionante la quejadera que sale de esa persona. ¿Pero por qué? Porque está sufriendo. Porque está en cautividad. ¿Amén? Y la idea es que las personas que vengan a Jesús, a la fortaleza, es a Dios, es a Jesucristo. Efesios 6:10, ¿qué dice? ¿Quién se acuerda? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en nombre, en el Señor y en el poder de su fuerza. No, pues si me llegan unos 500 milloncitos, yo creo que me gozo. Ahí sí se me quita la tristeza y la aflicción. ¿Se le quitaría la aflicción con 500 milloncitos? Pues yo creo que hasta así. ¿Cierto? Pero Dios dice, no. Puede que momentáneamente te sienta alegre, pero esa tristeza va a seguir. Esa aflicción va a seguir. Porque no ha salido de cautividad. Nos toca entender que Cristo Jesús, Él nos rescató, Él nos salvó. Y Él está, y la palabra que estamos viendo hoy dice que volvió a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también nos anuncio, hoy, digan, hoy Dios nos está anunciando. ¿Qué nos está anunciando? Que os restauraré el doble. Algunos han dicho, yo llevo años sufriendo, años, ya ni sé cuántos. Y Dios dice, pues te va a restaurar el doble. El doble. ¿Ya para qué? No, ya para qué. Dios te dice, hijo mío, cree. Porque hoy te anuncio que mi gozo va a estar en ti. Ya no estarás triste. Si seguimos leyendo en Nehemías 8:10, mira lo que dice el 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y miren lo que sigue diciendo. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les había enseñado. Diga, ya entendí que Dios me está diciendo que me alegre, que no esté más triste, porque el gozo suyo será mi fuerza, será mi fortaleza. Es, no será así, no, es, porque Él me está anunciando que me va a dar el doble a partir de hoy. Amén. A partir de este anuncio, a partir de este momento, Dios te va a dar el doble. Bienaventurado eres tú que lo estás escuchando. Amén. Bienaventurados los que vinieron hoy a escuchar esta palabra. Amén. Van a salir muy gozosos de acá. ¿Sí creen? Amén. Porque la tristeza se irá para siempre, porque Dios te saca de la cautividad hoy. No te va a sacar mañana ni pasado mañana. Hoy es el día de salir de cautividad. Amén. O sea, salir de esa cisterna. No más ese dolor, no más ese sufrimiento, no más esa amargura. No más. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio en la cruz por ti.
En el libro de Juan, capítulo 16. Mire lo que dice el Señor. 16 del 20 al 22. Juan 16 del 20 al 22. Dice así: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. ¿Qué es lo que dice el Señor aquí? ¿Cómo se va a convertir la tristeza? En gozo. Y si el Señor lo dice, así es. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Pero me salté un versículo, el 21. Voy a leer el 21 también. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Jesucristo cuando murió, Él resucitó, pero Él se volvió, Él le está diciendo que se les iba a volver a aparecer. Se les volvió a aparecer por 40 días a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y Él dijo, pero cuando ustedes me vuelvan a ver, se les quitará esa tristeza y ese gozo será eterno en ustedes, porque nadie podrá quitarles ese gozo. Amén. Entonces Jesucristo, cuando viene a nosotros, llega a nuestros corazones, y si tú lo llegases a ver y si Él te tocara, ¿qué va a pasar? Ese gozo no me podrá ser quitado. Jesucristo está aquí, Jesucristo está con nosotros, y Él me dijo que hoy iba a pasar, Él me está diciendo en este momento, que va a pasar y va a tocar a uno por uno. ¿Sí creen? Amén. Él, personalmente, Jesucristo, va a tocar a cada uno para que esa tristeza se vaya. Hay algunos que tienen esa tristeza, se les ve en la mirada, se les nota en el andar también, se les nota en todo. Pero yo te la voy a quitar. Yo sé que algunos hasta parecen como un payaso, que les toca fingir reír, pero por dentro están sufriendo mucho. Y Dios les dice, yo no quiero que sean más así, sino que cuando salga esa alegría es porque sale de tu alma, de tu corazón, porque tu corazón ahora va a estar con gozo. Amén. Porque esa será tu fortaleza. Cuando yo te digo vuelve a la fortaleza, vuelve a Jehová, a mi gozo, vuelve al gozo del Señor. Vengan, dice el Señor, a mi gozo. Porque aunque les hayan quitado todo, aunque hayan perdido muchos bienes, dinero, aunque las finanzas hayan bajado, aunque todo esto haya sucedido, les voy a restaurar el doble. Amén. Y como que el gozo vuelve más todavía, ¿cierto? Porque cada vez que yo diga voy a restaurar el doble, ¿ustedes qué dicen? Amén. Dicen, eso es para mí, Amén. porque ya sufrí mucho, ¿sí? ¿Cierto? Ya como que es mucho. Ahora viene el gozo, viene la alegría. Amén. Porque es una alegría que nadie nos la podrá quitar. Amén. Antes nos gozábamos, pero se iba rápido. Ahora, hoy Dios anuncia que a partir de hoy, ¿qué va a pasar? Quitará esa tristeza y vendrá gozo. Y no se quitará más. Y que aunque tú veas lo que veas, ese gozo permanecerá porque será tu fuerza, será tu fortaleza para seguir adelante y en victoria. Amén. Y me vas a servir con gozo, y me vas a obedecer con gozo, y vas a venir a la iglesia con gozo, vas a diezmar con gozo, vas a ofrendar con gozo. Vas a tratar a tu esposo con gozo, vas a tratar a tu esposo con gozo. Ves a tu esposa y ya no va a ser así, sino te vas a alegrar cuando veas a tu esposo,
te vas a alegrar cuando veas a tu esposo, porque habrá gozo, porque Dios va a restaurar los hogares al doble de lo que sufrieron. ¿Sufriste mucho con tu esposa, con tu esposo? ¿Has sufrido mucho? Pues Él dice que restaurará el doble. Tiene un gozo a ese hogar. Que ustedes dirán, pero ¿cómo es posible si antes estábamos que nos acabábamos? Pero mire ese gozo. Impresionante. Amén. Es como si me estuviera otra vez enamorando de mi esposa. De mi esposa. Es como si la hubiera vuelto a ver, conocerla. Bueno, ¿se acuerdan de esa época? Entonces todo eso va a volver. Solo Dios se puede hacer. Pero doble. Amén. Va a volver, pero doble. Amén. Y esa tristeza que había venido, que se me había quitado, ese gozo que se me había quitado, todo eso que yo había sentido, que se me había ido, va a volver al doble. Amén. Doble. O sea, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero dar esta palabra, pero yo deseo que cuando la oigan, crean. Amén. Yo te pido que esta palabra sea rema hoy. Amén. Le pedimos eso mucho al Señor hoy. Que sea rema. A cada uno, o sea, viva. Amén. Que no diga nada de tan bonito que dice el pastor. ¿El pastor? ¿O fue el Señor el que está diciendo? Lo que yo le estoy diciendo, ¿quién lo está diciendo? Es el Señor, es la palabra. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de la esperanza. Hoy también los anuncio que os restauraré el don. Y esto, el Señor me decía que va de la mano con Isaías 61. Isaías 61, vamos a leer todo Isaías 61. Dice así, Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas ¿a quiénes? A los abatidos, a vendar a los, ¿quiénes más? Quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, Amén. a ordenar, miren, hoy cuando acabemos, vamos a hacer la administración, vamos a ordenar esto, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantilla de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los fundamentos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio. Latrocinio quiere decir crimen. Para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Diga, mis hijos son linaje bendito de Jehová. Y lo reconocerán todos cuando lo vean. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó manto de justicia como a novio, me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar su justicia, alabanza delante de todas las naciones. Amén y amén. Este de Isaías 61, acuérdense hoy es. Acuérdense de Zacarías 9. Aquí también está diciendo Dios que les daré doble honra donde los deshonraron, donde tuvieron deshonra. En la tierra, en su propia tierra, allá donde ustedes se sintieron avergonzados, donde allá como que, allá mismo les daré doble honra. Allá donde los miraban mal, donde los humillaron, donde ustedes se sintieron afligidos, allá les daré doble honra. Amén.
¿Por qué? Porque el Señor quitó ese luto. Y Él dice, y yo los voy a consolar. Voy a consolar a todos los enlutados. Voy a vendar sus heridas de su corazón. Voy a sanar. Voy a quitar, a sacarlos de esa cárcel, de ese cautiverio, de esa fosa, de esa cisterna. Los voy a sacar. O sea, ese pecadito que no podía cambiar por gracia. Esa persona que veía solo, digamos, en una época sin Cristo, tal vez tuvo hasta más plata. Y hasta a veces dice que yo sin Cristo como que tuve más plata que ahora con Cristo. Y como que extrañaba algunas épocas donde tenía harta plata. Y el Señor dice, pues no temas, porque eso se restaurará. Las ruinas antiguas, eso que se convirtió en ruina, yo lo voy a restaurar. Ese negocio que cayó, yo lo voy a levantar el doble. Amén. Obvio. Esas finanzas que cayeron, que bajaron, ¿te acuerdas cuando ganabas no sé cuánto? Pues Dios te va a dar el doble de esa época en que ganabas. Doble, doble. Y que vino destrucción, vino el enemigo a barrer, vino a destruir y trajo aflicción, dolor, tristeza. Y el Señor te dice, pero te va a restaurar. No. ¿Se acuerdan de Job? Job, Dios le restauró ¿cuánto a Job? 4 veces más de lo que El doble. El doble, no 4 veces, sino el doble. ¿Sí? Vamos a ver el Job 42. Porque hoy Dios te dice, yo no sé por qué cosas has pasado, pero las casas que se perdieron, se las voy a restaurar el doble. Amén. Te voy a dar una mejor que esa. El doble mejor. Puede ser 2 casas en vez de una, o una el doble mejor. Amén. Pero miren lo que pasó en Job 42, verso 10, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿De qué está pasando hoy? Diga, coloquen su nombre. Y quitó Jehová la aflicción de Orlando. Coloquen el nombre suyo. La aflicción de cuando él hubo orado por sus amigos. Aquí mira algo clave. Cuando hay resentimiento, odio por alguien, pero cuando tú dices, voy a orar por ellos, ahorita vamos a orar por alguien que tú estás ofendido, o que te hizo daño, o que te hizo sufrir mucho. Y cuando hayas orado por ellos, mire lo que va a pasar. Y cuando uno va por sus amigos, y cuando él hubo orado por sus amigos, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó al doble. ¿A cuánto aumentó Dios? Al doble. Todo. Si Job era multimillonario, ¿cómo quedó después? Pero ¿qué le pasó a Job? Job lo perdió todo. Los hijos se les murieron, se perdieron todas las tierras, los animales, todo lo que tenía, y tras del hecho le da una enfermedad en todo el cuerpo. O sea, eso como que cualquiera dice, uy, pues que a Job sí le llegó, ¿verdad? La roya, ¿sí? Y pensemos por un momento, las situaciones que hemos vivido serán comparables a la que le pasó a Job. Si nos llegara a pasar lo de Job, ¿qué haríamos? Por eso Dios te dice, esa aflicción que has pasado, créeme que no va más allá de lo que tú puedas soportar. Y yo la voy a convertir en gozo. Y voy a darte el doble de lo que perdiste. El diablo quitó mucho, sí, por desobediencia tal vez de uno. Pero Dios te dice, pero veo que te has arrepentido. Y veo que quieres orar por aquellos que te hicieron daño. Y que quieres bendecirlos. Que quieres orar por aquellos que criticaron. ¿Quién criticó a Job?
¿Será que los más cercanos son los que más nos critican? Y lo que más duele, ¿cierto que eso duele mucho cuando una persona que uno confía harto es el que más habla de uno atrás y como que es como si clavaran una puñalada a uno por la espalda? ¿Que no te duele? Y Dios dice, pero cuando tú ores por esos que te apuñalearon por la espalda, cuando ores y los bendigas, yo aumentaré al doble todo lo que perdiste. ¿Te acuerdas que tenías cuántas casas, cuántos carros, cuánta plata? ¿Te acuerdas cuando te llegaba el dinero todos los días por montón? Pues Dios te dice, va a llegar eso y el doble. Y el doble, doble. Y a partir de hoy lo anuncio, dice el Señor. Porque a partir de hoy yo voy a ordenar que así suceda en cada uno de nosotros. Que esa tristeza se vaya, que esa cautividad se quite en el nombre de Cristo Jesús. Porque se quita la cautividad. Esa enfermedad, dile, ¿qué enfermedad? Ya duré mucho tiempo ahí en esa cisterna. Y me afligió mucho esta enfermedad. Llegó el momento de decirle, enfermedad, no llores con la enfermedad, chao enfermedad y despídate, sino dile, hasta nunca, porque hoy el Señor ha quitado mi aflicción y quitó Jehová la aflicción de Orlando cuando hubo orado por sus amigos y aumentó al doble Dios todo lo que había perdido. Amén. Hasta aquellos hijos que estaban perdidos en la droga, en el alcohol, en algún pecado, Dios dice, ese hijo volverá a la fortaleza y será restaurado al doble, será mejor que lo que tú creías o pensabas. Esos hijos son una bendición, porque cuando vean a tus hijos, ¿qué van a decir de tus hijos? Son los benditos de Jehová. Mírenlos allá. Amén. Tremendos, mírenlos, tan hermosos. Son benditos de Jehová. Amén. Y no van a decir, mire esos, ¿será que se les? Mira ya esos como fornican, como mienten, como roban, como... Sino van a decir, oiga, y esos muchachos no son hijos allá de la iglesia, no van a ir a esta iglesia. Sí. Pero esos niños son una bendición. Amén. Son benditos. Y miren lo que va a seguir diciendo el Señor en Zacarías 8, el versículo 13. Oh, no, perdón, 14. Dice, porque así ha dicho Jehová. Nuevamente, ¿qué es lo que está diciendo hoy el Señor? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. ¿Qué va a pasar en estos días que faltan del año? ¿Qué es lo que ha pensado Dios hacernos? Hacernos bien y no mal. Pero miren lo que dice el Señor. ¿Qué quiere decir ese bien? En Zacarías 9 nos dice, aumentaré al doble. O sea que esta iglesia va a aumentar mínimo al doble. Amén. El sitio que Dios nos dé debe ser mínimo el doble. Amén. Yo digo, Señor, yo creo tu palabra. Mínimo será el doble de lo que está. O lo que algún día tuvimos. Será el doble, quiere decir que puede que sea igual, pero mucho más hermoso de lo que era. O sea, la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que Dios está haciendo es glorioso. Tal vez hemos sufrido mucho y hemos renegado, hasta renegado, pero Dios dice, pero yo los voy a rescatar. He decidido hacerles bien. No temáis, porque dice, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros? Mira, aquí lo dice. Mire la recomendación de Dios. Estas son las cosas que habéis de hacer
Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo consecuente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Todas esas cosas aborrece el Señor y dice: no quiero que se mientan más los unos a los otros. Hablen con verdad. No quiero que hagan más juramentos falsos. Es más, no quiero ni que juren. ¿Para qué me pones a jurar? Quiero que juzguen con verdad y procuren la paz siempre en sus puertas, aquí, o sea, en sus casas. ¿Qué es lo que vamos a procurar en nuestro hogar? Diga, procurar la paz. Hacer la justicia de Dios, pero para paz. Amén. Eso es lo que vamos a hacer. Es sencillo lo que Dios nos pide, porque Él va a darnos el doble, pero Dios dice: pero te pido que hagas esto. Es sencillo lo que nos pide el Señor, ¿cierto? ¿No les parece que es sencillo? Hablar la verdad. Decirnos siempre la verdad. Yo le doy gracias por mi esposa, que ella siempre me dice la verdad. Ella, si no, a veces se pone como que mejor no le digo la verdad, porque no sabe cómo se pone, que no vaya. Obviamente que tenemos que decir la verdad siempre con dirección de Dios, con el amor de Dios, para que esa verdad sea económica. Entonces, hablemos así, verá cómo Dios nos fortalecerá. Y Dios me dijo: tal vez en otro tiempo hablaron muy mal de ti, tal vez tuvimos fama de muchas cosas. Por ejemplo, a nosotros tal vez hablaron mal de este ministerio, tal vez han hablado muy mal de nosotros, ¿sí? Tal vez para otros llegamos no a ser bendición sino maldición. Por eso el Señor dice: pero yo voy a restaurar eso. Amén. Porque en lugar de eso ahora habrá doble honra para ti. Porque los que hablaron mal de ti ahora verán mi gloria en ti. Amén. Porque voy a tapar bocas, dice el Señor. Porque te voy a levantar tanto, sobre todo ante aquellos que te criticaron tanto. Amén. Pero no es que el Señor, no es que, ¿por qué anda tan enfermo todo el tiempo? ¿Dónde está el Señor en esa persona? ¿Será que te ha criticado esa manera? Y dice: iglesia, ¿por qué? Yo no veo que haya unción, yo no veo que haya no sé qué, yo no veo que haya no sé qué. Hasta algunos el Señor me mostró. ¿Ustedes creen que duele cuando una persona se va de acá? Amén. ¿Será que nos duele? Sí. ¿Será que duele cuando hablan mal de acá y de nosotros? Cuando uno ama a una persona y esa persona habla mal de acá, duele. ¿Será que hemos venido nosotros sufriendo por muchos años eso? ¿Será que ya llegó el momento en que Dios cambie eso? Amén. Amén. Y que la gente se dé cuenta que esta iglesia es de bendición, Amén. no de maldición. Que en esta iglesia nadie se estanca. Que al contrario, que en esta iglesia, al contrario, se crece. Bueno, el que crece es Dios, pero se enseña cómo crecer. Amén. Eso, todo eso ya cambia a partir de hoy. Ya no habrá personas hablando mal de Sion, sino bendiciendo a Sion. Amén. Porque Dios lo dijo, no porque yo, Pastor Orlando, lo digo, sino porque ¿quién lo está diciendo? Mira, el Señor es el que lo está diciendo. Dice en el versículo 13: sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércese vuestras manos. ¿Eh? Ahora vamos a hacer esta bendición. Amén. Hemos sido de bendición, pero para algunos tal vez no lo hemos sido. Y Dios va a cambiar eso. No quiere decir que no hayamos sido de bendición. Aclaro eso. Aclaro bastante eso. Sin Cristo sí nunca fui de bendición. Para nada. Pero con Cristo somos de bendición.
sino que se refiere Dios es a aquellas personas que han hablado muy mal de esta iglesia, de este ministerio, que nos va a aceptar, que nos va a poner en doble honra, que va a restaurar todo, que va a volver esa gloria primera pero mayor, el doble. Que no te aflijas porque no va a seguir igual, pero es que yo no quiero que sigan las cosas igual. No van a seguir igual porque yo voy a restaurar al doble. Amén. Mira el que está al lado, llegó la bendición. Ya llegó. El gozo del Señor está en mí. Y miren, ahorita yo voy a hacer una oración. Y el Señor los va a tocar. Yo no los voy a tocar. Y si alguno lo puede ver, sería espectacular. Si no lo pueden ver, tranquilos. Él está aquí. Estoy segurísimo de eso. Él está. Y los va a tocar a cada uno. Es una experiencia hermosa que Dios quiere que todos experimentemos. Porque Él dice, yo sé que ustedes van a estar tristes, están tristes. Pero el mundo está alegre, porque el mundo se alegra es con el pecado. Y ustedes están tristes de ver tanta maldad, ¿o no? ¿No ha pasado así? ¿Y cómo se gozan es haciendo el mal, en rumbas, fiestas? Y ahorita en diciembre eso a algunos cristianos no le embarran, ¿cierto? ¿Y creen que eso es alegría? Pues diciembre no es mes de alegría, de parranda y animación. No es diciembre, es el Señor Jesucristo. Amén. Y aunque el mundo se alegre y uno esté triste, dice, yo sé que ustedes están tristes. Y esa tristeza no se puede quitar. Pero yo, dice el Señor, cambiaré esa tristeza en gozo. Amén. Y el gozo que les voy a dar, nadie se los podrá quitar. Amén. Porque les voy a restaurar el doble. Amén. Y miren, para terminar, lo lindo que es el Señor en el libro de Juan 16, del 20 al 22 habíamos leído, pero vamos a leer hasta el 24. Vamos a leer versículos 23 y 24. Dice, y en aquel día, hoy, ese sería. No me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ay, Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a decir, el Espíritu de Dios guíanos a pedir. Y vamos a pedir para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que nuestro gozo sea cumplido. El Señor me dice, hay personas que no reciben porque no piden. Y si piden mal, no saben pedir. Es en el nombre del Señor y es de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Esa es la manera. Si nosotros pedimos así, nuestro gozo será cumplido. Y Dios te dice, y ese gozo nadie lo quitará, porque lo que viene es restauración al doble. Y a partir de hoy empieza. O sea que dice, y en estos días los voy a bendecir. En estos días Él pensaba hacerles bien. Este fin de año va a ser glorioso, porque en estos días yo voy a hacerles bien. Y el próximo año será llamado año de la buena voluntad del Señor. Será llamado año de la doble bendición, doble restauración. Si tú tenías honra, Dios te va a poner el doble honra. ¿Te imaginas? Doble honra. Ay, Dios mío. El negocio que tenías, ¿qué va a pasar? Va a servir otra sede. El que decía que te cerraste, el que decía que fracasó, Dios dice, va a tener dos. Uno acá y va a tener que ir a otra sede por la cantidad de ventas que vas a tener. Y te van a decir, ¿y por qué no abre otro en otro punto? Porque esto aquí ya no da abasto. ¿Ustedes sí creen eso? ¿O creen que es que los estoy ilusionando? Amén.
La iglesia cristiana Familia de Sion va a sufrir un cambio impresionante a partir de ahora. Pero va a haber un cambio donde vamos a ver, nos vamos a gozar todos. Y todo el que venga a Sion se va a gozar. A partir de hoy. Ya no vendrán con que fíjate ir a Sion, sino van a decir es, vámonos para Sion. Vaya reunión. Así va a pasar a partir de este momento. Porque la orden ya está dada. Y yo ordeno eso en el nombre de Jesús. Que todo el que venga a esta iglesia, a este ministerio, se gozará. Experimentará el gozo del Señor. Y verá la gloria de Dios. Y querrá estar siempre en las reuniones. Amén. ¿Cómo les parecen los cambios? ¿Bonitos? Chuscos, ¿no? Practican el próximo año, si Dios quiere lo permite, vamos a cambiar de sede. Y va a ser mínimo, ¿cómo? Y más bonita, más hermosa. ¿Sí lo creen? Yo creo eso. Firmemente. Más también porque nos han dado, ya tenemos 2 opciones. Mañana tenemos otra opción. Ya van 3 opciones. La vez pasada no teníamos ni una opción. Yo sí le decía al Señor, uy, Dios mío, ¿esto qué es? El Señor me dijo que la unción será doble. Milagros doble. Pues yo todo lo que piensen ustedes de bueno será el doble. Lo malo se va. Lo bueno al doble. Cae bendición. Mi esposa, el esposo, que lo restaurará al doble, no que se va a poner más cortito y así, no. Sino que será el doble de amoroso, será el doble de cariñoso. Y usted, pero si no, usted tenga yo, qué pena, para mí Dios me dijo que el doble. Pero si yo no lo veo, usted no, pero yo sí estoy viendo el doble. Amén. Y no el doble de lo que ahorita tenía, sino de cuando tenía harto auge. Su pastor va a mejorar en todo. Los pastores vamos a ser mejores. Si éramos mejores, vamos a ser peores. Ustedes serán tan fieles. Cuando se digan fiel, seguirá acción. ¿Y usted dónde es? ¿De razón que están fieles ustedes ahí? Deben ser de Sion, ¿cierto? Sí, claro, de razón que son tan fieles ustedes. Esto que le estoy hablando me lo venía diciendo el Señor de hace días y días y me venía con esta palabra de Zacarías, no me Zacarías, pero Señor, me hablas tanto de Zacarías, no. Y lea y yo lea de esos primeros versículos, esta que le estoy leyendo. Y me daba específicamente estos versículos. El Señor te dice que te voy a restaurar el todo. ¿Te acuerdas que te robaron el celular? Te robaron el iPhone. ¿O dos? No, para la pastorcita no. Sara y Sara. A Sara se le perdió un celular en un taxi. ¿Se acuerdan todo lo que han perdido? Acordémonos, mira, acordémonos. Será restaurado el doble. Acordémonos, porque Dios dice, acuérdate porque te va a restaurar el doble. Acuérdate. ¿Te acuerdas de ese dinero que se perdió? Que se te perdió, que lo voy a restaurar el doble. Amén. ¿Te acuerdas que el amor hacia tu esposa se había perdido hacia tu esposo? Ahora será el doble. Ahora cuando lo veas casi que tiembla. Dice, ¿por qué está así con...? Si es que apenas lo vi. ¿Se han visto en las películas eso? Pero si cuánto ya me casó y usted por qué ahora tiembla cada vez que a su esposo le va a pegar, ¿no? Es que es el amor que siento por él. Y cuando la toque a su esposo, usted, ay, no sé qué le pasó. No sé, estoy sintiendo cosas cuando estuvimos de novios, pero el doble. El doble. ¿Cómo les parece? Tan bonito, ¿no? ¿Saben por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque Jesucristo pagó el precio. Porque aquí dice alegraos Sion. Gócense. Porque Jesús vino.
y va a venir en un pollino, y eso ya pasó. Y Él murió y resucitó, y ahora ya nos dio lo que aquí está diciendo. Todo esto es profético. Se llama, ¿cómo se llama eso cuando se habla de que cristofanías? Quiere decir que lo del antiguo pacto ya se cumplió hoy. Y hoy te está anunciando el Señor que esta palabra no te está ilusionando, sino que ya es cumplida. Ya se cumplió en Jesucristo. Y si tú tienes a Cristo, te será restaurado el doble. Ya no sufrirás más. Te gozarás. Amén. Qué bendición, ¿no? Todos. El que está enfermo, ¿cuántos años te van a ver enfermo? Pero Dios sabe qué te dice hoy, el doble. Tu salud será tan fuerte, tan vigorosa, estarás tan vigorosa que todos dirán, ¿y usted qué le pasó? Es que Dios me restauró el doble. Mi salud. Amén. Nuestros hijos son los poderosos de esta tierra. Nosotros somos poderosos y nuestros hijos son los poderosos de esta tierra. No temas por tus hijos, que lo que viene para tus hijos es restauración. Y ese hijo que parecía que no estaba perdido, Dios te dice, ese es el que me va a servir el doble de lo que más. Ese que parecía que no, es el que más me va a servir. ¿Cómo les parece esas noticias? Esta es lo que Dios está anunciando para nosotros. Esto es lo que Dios quiere que ustedes todos nos animemos. No importa si estamos siendo hoy, ahorita poquitos. Créeme que vamos a aumentar mucho. Amén. Con ustedes. Con ustedes vamos a salir adelante. Primeramente con el Señor, ¿no? Ustedes. Ustedes son una bendición. Ustedes son los benditos del Señor. Todos nosotros. Ustedes son como los hijos de Sion. Y sus hijos serán, ¿cómo serán vistos? Como los benditos de Sion. No te digo que dirán, oiga, ya en Sion, ustedes son de Sion. Se nota. Por lo bendecidos, por lo fieles, por lo amorosos, por lo amables. Amén. Por lo poderosos. ¿Quién es el dueño de esta empresa? Debe ser un hijo de Sion, ¿cierto? Amén. Así será de aquí en adelante.